Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Dentro de mi intervención quiero destacar como primer punto al video sobre las Jornadas Internacionales de Derechos y Naturaleza. Dentro del primer video de la jornada yo encontré como punto interesante a la intervención sobre el doctor Alberto Acosta. Él se refería sobre la individualización. Este término hace referencia a que se individualice, que se separe a los derechos de la naturaleza con los derechos humanos, porque estos derechos no se podían, estos dos derechos no se podían proteger de la misma forma, no eran iguales tampoco, no estaban en igualdad de condiciones. Es decir, que cada uno de estos derechos, es decir, el de derecho de la naturaleza con los derechos humanos, no se podían proteger de la misma forma. El doctor Alberto Costa hacía una referencia que es interesante, de que menciona que necesitaba haber una separación entre la teoría antropocéntrica, que es donde el hombre es el eje, es el centro de todo, con la biocéntrica, que es todo lo contrario, que es la naturaleza, es el sujeto de los derechos y es el centro. Esta separación es importante, claro que sí, pero lo más importante aquí es recalcar que, al interponer esto como una ponencia, al mencionar este tipo de términos, la separación, la individualización hacia todas las personas, no es la intención de que, por ejemplo, ustedes o yo busquemos un centro, es decir, que busquemos ser antropocéntrico o biocéntrico. La intención no es esa, porque no se van a poder equiparar. Porque si bien son distintos, son interdependientes, la importancia aquí radica en que se reconozca a cada uno por separado, a la teoría antropocéntrica y a la teoría biocéntrica, pero que se acepte y que es inevitable que estos dos son complementarios. Ahora bien, como segundo punto, otra ponencia que me pareció importante e interesante y novedosa porque no se ha mencionado dentro de las clases es sobre la intervención del doctor Ramiro Ávila, que menciona la teoría del derecho salvaje. Esta teoría hace mención a que si bien el derecho de los humanos es importante, pero lo considera como un derecho más. ¿A qué se refiere esto? A que ese derecho está en igualdad de condiciones con los ríos, con el derecho de los ríos, con el derecho de los manglares, con el derecho de los mares, con el derecho de los bosques, entre muchos derechos más. La importancia de aquí, de lo antes mencionado, radica en que los derechos humanos solamente tienen sentido si estos de aquí guardan coherencia, guardan respeto con los derechos de la naturaleza. Se preguntarán por qué, y es porque los derechos de la naturaleza y las leyes de la naturaleza son superiores a las de los derechos humanos. Por lo que el doctor Ramiro Ávila hace una distinción o una mención sería de que en el caso que un humano, una persona, quisiera y respetar a la naturaleza, desproteger la naturaleza, violentar la naturaleza, no podría. ¿Por qué? Las humanas son ilegítimas frente a las leyes de la naturaleza. Ahora, otro punto que no se puede dejar de lado es la intervención que realizó la activista Patricia Hualinga, que habla sobre el extractivismo. La activista Patricia hace referencia a que el extractivismo es todo por lo que los pueblos y nacionalidades indígenas son incomprendidos. ¿Por quiénes se preguntarán que son incomprendidos? Por parte de las personas, por parte de la sociedad, por parte de las personas que hacen leyes. ¿Qué piensan todas estas personas antes mencionadas sobre los pueblos indígenas? Sería la razón o en su pensar incorrecto de que los pueblos indígenas son atrasados, no quieren ser desarrollados, pero hay que tomar en cuenta que el desarrollo en el término de la sociedad común y corriente o de las personas que hacen leyes, el término desarrollo es diferente, porque el desarrollo, desde el punto de vista del activista, el desarrollo es destrucción. Desde el punto de vista de la naturaleza, el desarrollo es otra cosa. Para los pueblos indígenas, la palabra desarrollo se resuelve en una sola palabra. Ellos lo mencionan desarrollo a selva viva. Selva viva es un término que usan los pueblos y nacionalidades indígenas para referirse a que todas las personas se conecten con la naturaleza, a que se respete y se tome en cuenta la vida, pero no la vida desde un punto solamente como ser humano, sino la vida desde que se respete a cada organismo de la naturaleza. Un ejemplo es sobre un bosque sagrado. La activista bien menciona a un bosque donde ella considera que para que este bosque sea respetado y sea considerado ser vivo por completo,
debe de no renunciar, pero debe de excluir por completo a las madereras, a las mineras, todo esto, porque si no, porque de ser el caso en el que se permite la intervención de estos, no van a poder respetar al bosque como un ser vivo por completo, porque van a tener destrucción y esa destrucción no se va a poder recuperar. Por lo que todo el término que engloba selva viva busca que la lucha de los pueblos y nacionalidades indígenas defiendan la vida, pero la vida desde toda la naturaleza. Otro punto importante que también se habla dentro del segundo video, como lo antes mencionado por la activista Patricia Gualinga, es sobre la intervención del doctor Luis Domínguez Gómez sobre la sentencia a favor del oso chucho. Para comprender esto vamos a entender los hechos. Como antecedentes tenemos que el oso chucho vivía en una reserva natural llamada Río Blanco en Colombia. Dentro de esta reserva, el oso sí tenía cuidados respecto a todo su entorno en base a su tipo de especie, es decir, que sí se lo tomaba en cuenta, que sí se lo respetaba y sí se lo protegía a su especie, en base a su especie y a sus cuidados. Cabe recalcar que el oso chucho era un oso de anteojos, el cual era un oso andino y era una especie protegida y en peligro de extinción. En el año del 2017, Chucho fue trasladado a un zoológico de Barranquilla. Al momento en el que es el trasladado, lo que se enfrenta a Chucho es a que existen unas condiciones climáticas y ambientales distintas a los que él mantenía dentro de la reserva. ¿Qué pasaba con estas condiciones? Primero, que el oso no se iba a aclimatizar de la misma forma ni a desenvolverse de la misma como lo hacía dentro de la reserva natural. Puso un habeas corpus a favor del oso chucho. Esta garantía jurisdiccional se interpuso con la finalidad de que el oso sea trasladado del zoológico donde permanecía, donde estaba en ese momento, hacia o bien a un santuario o hacia la reserva donde él estaba antes. Esta decisión de la Corte lo que hizo fue marcar y fomentar un precedente histórico y que también fue muy importante dentro de América Latina, donde se reconoció a un oso andino, que es un animal, como sujeto de derechos. Ahora bien, como último punto, no quise dejar de lado nuevamente la intervención del doctor Alberto Acosta sobre la raíz de la naturaleza, sobre el tronco, de dónde proviene, de cuál es su fuente. Yo lo quise dejar de último porque, sobre todo lo antes mencionado, necesitaba tener concordancia sobre, si bien hablo sobre la naturaleza y sobre los derechos humanos, pero ahora de dónde vienen los derechos de la naturaleza. El doctor Alberto Acosta menciona que la raíz, el tronco de los derechos de la naturaleza proviene de los pueblos y nacionalidades indígenas. Y esto hace referencia a que hace muchos años, muchísimos años atrás, los derechos de la naturaleza provenían desde la madre tierra. ¿Quién es esa madre tierra? Es bien conocida, como le hemos mencionado antes, sobre el nombre Pachamama. Para los pueblos indígenas, el término madre tierra o Pachamama es un símbolo de vida, es decir, que la Pachamama es quien entrega vida a todo ser vivo dentro de la naturaleza. La teoría mencionada por el doctor Alberto Acosta es que, si bien la Pachamama es la raíz de los derechos de la naturaleza, significa que esta misma es quien otorga los derechos a cada uno de los seres vivos. Yo realicé una investigación en donde el término raíz o el término tronco es usado dentro del derecho contemporáneo sobre los derechos humanos como un antecedente y un símbolo en el que todo lo que tenga que ver sobre la naturaleza, madre tierra y Pachamama sirvieron para que todos los derechos de la naturaleza se positivicen. ¿En dónde? En la Constitución del 2008. Lo importante aquí y lo trascendental es que dentro de la Constitución del 2008, fundada en Montecristi, sirvió y enfatiza los derechos de la naturaleza. Dentro de esta Constitución, y como es la actual que tenemos, menciona y reconoce a los derechos de la naturaleza como sujeto de derechos. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias.